Amén. ¿Estamos de acuerdo? No. Perdón. Estamos de acuerdo con mi hermano evangelista. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Qué lindo el devocional. Amén. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vida plena para ti y a tu descendencia. Vida plena para ti y tu descendencia. Amén. Vamos a orar primero que nada. Amén. Levante su mano conmigo y diga: Señor Jesús. Señor Jesús, yo tengo oídos para oír tu palabra, oídos espirituales, yo recibo. Y yo me convierto en buena tierra y doy fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y el enemigo no me roba la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces Lucas 5, 18 al 20. Lucas capítulo 5, versículos 18 al 20. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el lecho, con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el Señor. Amén. Estos hombres que amaban a ese señor, a ese caballero paralítico, ¿cierto? Ellos querían llevarlo a Jesús, pero era tanta la gente que rodeaba la casa de Jesús que ellos rompieron el techo, porque no es fácil. Yo no sé de qué eran los techos. Eran de paja. Entonces, claro, eran de paja, entonces no sé cómo no se cayeron, pero rompieron el techo y bajaron al paralítico. Y ellos, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos tenían fe. O sea, no era la fe del paralítico, sino la fe de los cuatro que estaban ahí, tenían fe que el Señor lo iba a sanar. Entonces, yo recuerdo una vez que fui al hospital con el hermano Andrés, cuando estábamos en la iglesia Renacer. Fuimos con el Andrés, fuimos varios hermanos que andábamos evangelizando, éramos evangelistas de la iglesia Renacer. Y recuerdo que fuimos al hospital y oramos por varias personas, y sobre todo oramos por una persona, un caballero. Y en la iglesia yo quedé pensando, yo le dije al Andrés, me di vuelta, el Andrés se sentó al lado mío, estábamos con Carlos, estábamos todos los hermanos, y yo le dije: Andrés, el caballero habrá recibido sanidad. Y me dijo el Andrés, me recordó esta oración, me dijo: acuérdate los 4 que llevaron al paralítico, por la fe de ellos. Entonces, por la fe de nosotros, ese caballero sanará. Amén, dije yo. Y me alegré porque a veces el caballero puede estar en coma. A veces la persona puede estar en coma, pero la fe de uno. El otro día también el chico que cayó por evitar a un ciclista aquí, otro accidente, por evitar a un ciclista se cayó en la moto y este niño creo que se rompió la pierna, el pie parece, y se cayó y gritaba y nosotros fuimos para allá y gracias a Dios pude tocarlo, pude ungirlo y tocarlo, porque el Señor dice: pondrá las manos sobre ellos. Y me pasó lo mismo que el otro caballero anterior. Yo le dije: Señor, ten piedad de su alma, de su vida. Y el chico abrió los ojos y me dijo: amén. Y yo, no sé, a mí cuando yo toco a una persona para orar, me da una ganas de llorar. No debo llorar delante de la persona, pero es una compasión tan grande que siento. Y dije: Señor, Dios mío, salva esta alma, salva este niño. Y le dije: no te preocupes, que ahora está en las manos del Señor. Y él me dijo: amén. Y creo que me contaron al otro día, ayer fue que me contaron que le tuvieron que romper el bluyín, romper las zapatillas para sacarlo. Y al sacarlo, el piececito dice que un montón de sangre salió. Pero confiamos en Dios que Él está bien, porque nosotros tenemos que orar por la vida y van a pasar cosas así, pero por la fe de ellos. Entonces, ellos tenían fe, porque recuerde que
Leamos el 21, a ver, leamos el 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ya, entonces los fariseos lo habían seguido a Jesús, siempre estaban espiando qué hacía Jesús, siempre estaban espiando. Si Jesús sanaba no era problema, pero al decirle, al otro, bajaron al paralítico, al decirle, estás sano, no había problema, pero cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, ahí sí que hubo problema. Entonces los fariseos dijo, ¿quién es este que blasfema, que puede perdonar pecados? La fe estaba en los cuatro, la fe estaba, pero la fe no estaba en los fariseos, no estaba en ellos. Y por eso que Dios no podía hacer la obra en ellos, porque ellos comenzaron a razonar. Ahora leamos Lucas 4:18, el que habíamos dicho. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor vino a eso, vino a sanar, vino a libertar, vino a perdonar. El Señor ya les declaró a ellos, yo he venido. Cuando Él les dijo eso, no, como que no entendieron, ya les dijo eso, les dijo, yo he venido a sanar, a libertar. Entonces, claro, mientras estaba Jesús como carpintero no había problema, pero después cuando lo vieron que era un sanador, que era un libertador, ya empezaron a dudar, ya no era la fe de ellos. Por eso que Dios no podía obrar en la fe de los fariseos, porque ellos dudaban del Señor. Ahora, bueno, ahí mismo, amén, ahí mismo Lucas 5:22 al 25, amén. Amén. Dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaban acostados, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy he visto maravillas. Amén. Dice que, me lo voy a decir todo, dice que los paralíticos, ¿cierto? Los paralíticos, el paralítico estaba en la camilla, pero los amigos de ellos, los cuatro, rompieron el techo. Era tanta la fe que tenían que rompieron el techo y bajaron al paralítico. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, allí, entonces los fariseos empezaron a decir, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cierto? No le creían a Dios, entonces Dios no podía obrar en ellos, en los fariseos, pero los que estaban en los cuatro, sí, y el que era paralítico también tenía fe, porque el Señor lo perdonó. Y por eso porque encontramos en la Escritura antes que el Señor dijo que Él había sido ungido para desatar ligaduras, para sanar a los oprimidos, para bendecir. El Señor ya le había dicho, ya le había declarado en la palabra. Entonces los fariseos empezaron a razonar y a decir, porque mientras Jesús predicaba no había problema, pero ya empezó a hacer sanidades, a hacer milagros, y ya no había fe en los fariseos. Los fariseos eran los que perseguían a Jesús, pero Jesús siguió haciendo milagros y dijo él delante de todo, ¿qué
es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir a este hombre, ve, levántate y anda. Entonces le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Y le dijo a él, al paralítico, levántate y anda. Porque el paralítico también tuvo fe, y el paralítico, después que estaba en una camilla, imagínense, en una camilla, lo subieron por un techo, hicieron tira el techo. A la gente no le importó que hicieran tira el techo. Los fariseos yo creo que estaban pendientes de todo, pero ellos los bajaron y el paralítico ahí no se podía mover, por eso que lo bajaron. Pero el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, y le dijo, vete, anda, levántate, camina. O sea, si él nunca había caminado, pero la fe tiene que ser con obediencia. Cuando el Señor te da una palabra y te dice, camina, levántate, camina, levántate de esa circunstancia, levántate de donde estás, levántate, porque la decisión es tuya. Tú te tienes que levantar, y decir, en el nombre de Jesucristo. A veces podemos estar muy enfermos, en serio, de verdad, porque vamos a pasar por pruebas, pero el Señor le dice, levántate. El Señor nos dice, levántate, esfuérzate, sé valiente. Entonces nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús y el Señor hace la obra, obedecemos, porque la fe es con obediencia. Entonces ese paralítico se levantó y caminó. Entonces, imagínense cómo quedaron esos fariseos admirados y enojados, porque ellos decían, este hombre es blasfemo, es una blasfemia, perdona los pecados. Pero ellos no se acordaban de lo que Jesús había dicho, que él había sido ungido para romper ligaduras del diablo, para los oprimidos, y aún está el Señor limpiando, está sanando, está levantando. Imagínense, no sé si era paralítico desde la infancia o había quedado paralítico, no se sabe, pero una cosa sé, que a la palabra de Dios, cuando Dios te da una palabra, un rema es una palabra específica para una persona específica en un momento específico. Cuando el Señor le dijo a él, tus pecados te son perdonados, es que sus pecados fueron perdonados. Y cuando el Señor le dijo a él, el Señor no razonó con los fariseos, no ni les contestó, pero sí le dijo al paralítico, ahora te digo, levántate y anda y camina. Entonces a veces nosotros tenemos que también tomar la palabra es fe y obra. La fe sin obra es muerta, porque se imagina que el paralítico le diga, Señor, pero es que yo estaba en la camilla, no me puedo levantar, ya está bien, mis pecados son perdonados, pero Señor, no puedo levantarme, Señor, no ve que están años o nací así, Señor, no puedo. No, el paralítico no razonó, el paralítico se levantó. El que razonó fueron los fariseos, el paralítico se levantó, obedeció. Eso es la fe con obediencia. La fe va con obediencia. Cuando el Señor te dice, haz algo, haz eso, hazlo y obedeces al Señor. Y Dios te bendice, porque Dios te da una palabra, te dice, levántate, anda, sin esperar que alguien te diga, porque muchas veces te van a decir, no, pero es que usted no se puede ser sanado, es que usted tiene cáncer, su abuelo tuvo cáncer, su papá cáncer, usted tiene cáncer. No, usted tiene que decir no, pero hay una palabra de Dios, hay una palabra en Isaías 53:5, dice que por sus heridas yo fui sanado. Amén. Si la persona permanece en esa palabra y diciendo, no, pero hay una palabra de Dios que me ha dicho que yo me levante, que toda ligadura, todo mal, todo yugo del diablo se rompió ya en la cruz del Calvario. Yo me voy a levantar y voy a creerle al Señor, le voy a creer a Dios. Entonces el paralítico le creyó a Dios y se levantó y caminó y vio la gloria de Dios en su vida. Nosotros también podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. No hay enfermedad, hermanos queridos, no hay enfermedad que pueda más que la palabra de Dios. No hay nada que pueda más que la voz del Señor. Cuando el Señor te dice, levántate y anda. Sí que vamos a tener dificultades. Sí, como decía la canción, ¿cierto? Daniel, cierto, que decía que por la causa del Señor, por no haberse inclinado al Dios, cierto, que hizo la estatua de Nabucodonosor, lo echaron en el foso. O sea, porque oró 3 veces a Dios
y entonces porque no cumplió con el edicto y oraba siempre a Dios, entonces él fue echado en el foso de los leones, pero de ahí los leones, vino el ángel y tapó la boca de los leones, y los leones no le hicieron nada. Los leones son dificultades, son pruebas, son lo que vamos a pasar, pero Dios está con nosotros más que vencedores. A Jeremías también lo llamó cuando era niño, y Jeremías dijo: Señor, soy un niño, no sé hablar, y le dijo el Señor: no digas que eres niño, porque a todo lo que yo te mande y todo lo que yo te diga, tú lo dirás, así que no digas que no eres niño. Y dijo: Señor, pero es que vienen contra mí. El Señor dijo, Jeremías dijo así: había un fuego dentro de mí, quise soportarlo, quise huir de él, porque cada vez que yo profetizaba solamente me apiedraba, me pegaba, pero el Señor le dijo que iba a estar con él, lo iba a salvar. Y entonces Jeremías fue victorioso, obedeció a Dios, porque muchas veces creen que la profecía, discúlpenlo hermano, pero creen que la profecía, ser profeta, muchos creen que es andar con alfombra roja, muchos creen que el ser profeta es, no sé, tener el auto del último año, creen que es recibir aplauso de la gente, es recibir una tremenda ofrenda. No, ser profeta es una persona que teme a Dios, una persona que es llamada por Dios, sabe que es un llamado por Dios, y de repente tiene problemas, tiene dificultades de repente, pero Dios te dice, como al paralítico: levántate y anda, levántate y haz la obra en los últimos tiempos, levántate y predica, levántate y dile a la gente que le amo, levántate y dile a la gente que el tiempo es corto, que aprovechen bien el tiempo, que se congreguen, levántate y anda, porque el Señor nos necesita, el Señor nos necesita sano. Por eso que al paralítico, yo creo que ese paralítico no se quedó mudo, yo creo que ese paralítico comenzó a predicar, porque si solamente la Biblia se ha resumido, pero si se hablara todo lo que sucedió, yo creo que no caberían los libros de toda de todo lo que ha pasado, porque ha sido grande, pero se resumió. Pero yo me imagino que ese paralítico se levantó y predicó al Señor. Ese paralítico y aún está en la presencia de Dios. Por eso levántate y anda. Hay una palabra del Señor. A veces uno dice: Señor, ¿cuándo me va a perdonar? Perdóname, ya te perdonó hace 2025 años atrás. A veces la gente puede apuntarte con el dedo, no importa, pero dice que el pasado está bajo la sangre de Jesucristo. El presente es un regalo, es Él. Por eso que disfrutamos de Él, porque dijo: yo soy el que yo soy. Él es el presente y el futuro está en sus manos. Mañana no lo sabemos, pero todo nuestro futuro está en sus manos. Entonces nos gozamos en Él, pero hacemos la obra que Él quiere. Levántate y anda, levántate y anda y haz la obra de Dios. Amén. Yo creo que estamos aquí para nosotros crecer y para traer a otras vidas, traer otras personas para la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie, no se vaya todavía, póngase de pie, quédese la bendición. Póngase de pie, levante sus manos y dígale: Señor, heme aquí, Señor, tú me perdonas en esta noche, tú me levantas, Señor, tú me sanas en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo me entrego cada día más a ti. Dígale al Señor, en espíritu, alma y cuerpo, Señor, yo me entrego a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo daré fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, toda mi familia será salva. Yo y mi casa somos salvos. Yo y mi casa somos bendecidos. Yo y mi casa te servimos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y gracias por tu palabra. Bendito mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Amén.